Saludos, amados televidentes. Soy el estudiante Gerardo Adrián Lucas Holguín, maestrante de la Universidad Técnica de Manabí. En este momento abordaré un tema muy importante que tiene que ver sobre la protección de los derechos humanos en el contexto interamericano y que tiene relación con el órgano llamado Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hablaré sobre el caso Casierra y otros versus el Estado ecuatoriano, donde comprenderemos la parte de los antecedentes, la parte de los derechos humanos violados, así como las pretensiones en cuanto a la reparación integral solicitada por las víctimas y que conlleva también a la reparación a sus familiares. Debemos indicar que el 8 de diciembre de 1999, 9 tripulantes, entre ellos los hermanos Andrés Alejandro, Sebastián Darling y Luis Eduardo Casierra Quiñones, circulaban en una lancha por el río Atacames en la provincia de Esmeraldas, quienes se desempeñaban como pescadores. En ese momento fueron abordados por infantes de marina de la Armada del Ecuador, quienes tenían una orden de operaciones por denuncias precedidas por piratería en Esmeraldas. Luis Casierras, en su calidad de motorista, al ver la presencia de otra lancha, emprendió la huida pensando que se trataba de piratas. En ese momento, el personal de la infantería realizó disparos de forma directa a la embarcación donde se encontraban los hermanos Casierra Quiñones. Por esa actividad desproporcionada por dichos agentes de la Armada, trajo consigo en la muerte del ciudadano Luis Eduardo Casierra y que sus hermanos Sebastián y Andrés sufrieran heridas de arma de fuego letales. Los miembros de las fuerzas responsables al año de los hechos fueron sobreseídos por la justicia ordinaria y por la justicia penal militar. Por lo tanto, el caso a la fecha se encuentra en estado de impunidad. El Estado ecuatoriano no aportó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con su descargo del uso de la fuerza letal, más por el contrario aportó en la comisión de que los hechos se dieron en base a un enfrentamiento armado. Dicha versión solo se sustentó por los infantes de Marina que estuvieron investigados. De su lado, la justicia penal militar tampoco los encontró responsables solo con el tratamiento de sus versiones. Es decir, estas acciones ponen en riesgo los estándares de imparcialidad para investigar violación de derechos humanos. En la embarcación no se encontró arma de fuego alguna. ¿Dónde iban las víctimas? Más por el contrario, en la inspección efectuada se pudo determinar que existían 48 indicios balísticos en toda la embarcación. Al haberse tramitado el asunto en la en la esfera penal militar, sin el aporte de las víctimas, se incurrió en la violación a los derechos a contar con una autoridad competente, imparcial, así como contar con un recurso judicial adecuado. Este hecho es suficiente para llegar a la conclusión de que hubo una acción desproporcionada en el uso de la fuerza, por tanto, esta se volvió ilegítima en contra de las víctimas. Estos hechos ocurridos en diciembre de 1999 trajo consigo a la afectación de los hermanos Casierra Quiñones. De esta manera identificamos que se encuentra violentado el derecho a la vida consagrado en el artículo 4, numeral 1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, pues el ataque suscitado a la embarcación el día 8 de diciembre de 1999 trajo consigo la muerte de Luis Eduardo Casierra Quiñones, lo que violentó el derecho antes mencionado. De igual manera, se violentó el derecho a la integridad personal de Andrés Alejandro y Sebastián Darling Casierra Quiñones, puesto que se vulneró su derecho tal como lo determina el artículo 5, numeral 1 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, puesto que fueron víctimas de las municiones que recayeron en sus extremidades superior e inferior. De igual manera, se violentó las garantías jurisdiccionales y la protección judicial determinada en los artículos 8, numeral 1 y artículo 25, numeral 1 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, dado que no existió un proceso donde haya existido una autoridad competente, imparcial
y que se pueda contar con un recurso adecuado. En vista de estos antecedentes, las víctimas requirieron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos se disponga en sentencia que el Estado ecuatoriano brinde el tratamiento médico, psicológico y psiquiátrico que requieran las víctimas y sus familiares por los hechos ocurridos en el año de 1999. Asimismo, que el Estado, en base a la decisión tomada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, publique en sus sitios oficiales la decisión tomada con el fin de que estos hechos no se vuelvan a repetir a futuro. Asimismo, que en Esmeraldas exista una renovación a la placa conmemorativa por los hechos ocurridos el 8 de diciembre de 1999, que trajo consigo la muerte de Luis Eduardo Casierra Quiñones. Asimismo, solicitamos que la Corte ajuste los parámetros precisos para que la Corte o la Asamblea Nacional, en atribuciones de su poder legislativo, ajuste los parámetros para el uso progresivo de la fuerza por parte de los agentes que integran el cuerpo de seguridad del Estado ecuatoriano. Y por último, en base a las afectaciones determinadas dentro de la investigación llevada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se establezcan las cantidades que debe pagar el Estado ecuatoriano al ser responsable internacionalmente por las afectaciones sufridas a los ciudadanos Casierra Quiñones, tanto en el derecho a la vida como en el derecho a la integridad personal. Hasta aquí. Saludos.